En los últimos años, hemos presenciado innumerables señales que coinciden con la profecía bíblica. Sin embargo, lo que se está desarrollando en Israel ahora mismo es único, como nunca antes se había visto en décadas, quizás incluso siglos. Después de casi 2000 años, algo extraordinario está despertando en el corazón de Jerusalén. El antiguo rol del sumo sacerdote está experimentando un regreso sorprendente. Sí, leyó bien. Un hombre ha sido seleccionado, entrenado rigurosamente y plenamente preparado para asumir las sagradas responsabilidades del sumo sacerdote de Israel. Esto no es mero simbolismo. No es solo una curiosidad histórica. Este momento tiene un profundo peso profético, profundamente entrelazado con las visiones del fin de los tiempos registradas por el profeta Daniel hace más de 2500 años. Esta es la historia en movimiento. Esta es la profecía cobrando vida. Bienvenidos a Milagros de Cristo. Explora las señales, profecías y verdades ocultas de la Biblia. Si crees en los milagros, dale me gusta a los vídeos, suscríbete y activa la campanita para unirte a nosotros y ver lo que Dios está haciendo hoy. Para comprender la importancia del regreso del sumo sacerdote, debemos remontarnos a los tiempos del Antiguo Testamento. En el antiguo Israel, el sumo sacerdote desempeñaba un papel sagrado y singular, solo él podía entrar al lugar santísimo, la cámara más interna del templo, y solo una vez al año, en Yom Kippur, el día de la expiación. Ese día, intercedía por la nación, ofreciendo sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Pero todo esto llegó a un abrupto final en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el segundo templo. Todo el sistema sacerdotal, junto con sus rituales, sacrificios y servicio sagrado, dejó de existir. Durante casi 2 milenios, no ha habido templo, ni sacrificios, ni sacerdocio en funcionamiento en Israel. Sin embargo, la profecía bíblica predice un tiempo en el que estas antiguas prácticas regresarán. El profeta Daniel escribió sobre un periodo futuro en el que se ofrecerán de nuevo sacrificios, para luego suspenderse abruptamente. Daniel 9 y 27 declara: Él confirmará un pacto con muchos por un 7. A la mitad del 7, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Y en el templo, erigirá una abominación que causa desolación. Esta profecía apunta a un templo futuro donde se reanudarán los sacrificios diarios, como en la antigüedad. Pero para que eso suceda, los sacerdotes deben estar listos para servir, y un sumo sacerdote debe dirigirlos. Por eso, la noticia de que Israel ha seleccionado y entrenado a un sumo sacerdote debería hacer reflexionar a todo creyente. Durante años, el Instituto del Templo, con sede en Jerusalén, se ha estado preparando discretamente para este preciso momento. Entre bastidores, han recreado minuciosamente vasos sagrados, vestimentas sacerdotales, la menorá de oro, el altar del incienso e incluso una maqueta a tamaño natural del diseño exterior del Arca de la Alianza. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que también han estado entrenando a hombres de la tribu de Leví, verdaderos descendientes de Aarón, para servir como sacerdotes. Esto no es un ejercicio teórico. Estos hombres están aprendiendo los ritos antiguos, sometiéndose a la purificación y preparándose para el día en que se reanude el servicio en el templo. Ahora, por primera vez en la historia moderna, uno de estos levitas ha sido designado como posible sumo sacerdote. Su identidad permanece en secreto, probablemente para evitar controversias o repercusiones políticas. Pero fuentes dentro del Instituto del Templo confirman que ha completado su formación, incluyendo los intrincados rituales requeridos en Yom Kippur. Está listo para asumir su función sagrada en cualquier momento. Esto no es especulación. Esto no es ficción. Esto está sucediendo ahora mismo. La importancia de estos acontecimientos en nuestra generación es asombrosa. Durante casi 2000 años, Israel careció de nación, templo y sacerdocio. Sin embargo, en 1948, Israel renació como nación. En 1967, Jerusalén volvió al control judío. Y ahora, en nuestra época, presenciamos el resurgimiento del sacerdocio y los preparativos para un tercer templo. Jesús mismo habló de este momento. En Mateo 12 y 15, advirtió: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee,
que entienda. Esta advertencia se refiere a un evento futuro en el que el anticristo profanará el templo reconstruido, a mitad del periodo profetizado de 7 años conocido como la tribulación. Pero antes de que eso suceda, deben ocurrir dos cosas: el templo debe ser reconstruido y debe haber un sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote está listo ahora, ¿cuán cerca estamos de ver el resto del desarrollo? Podría ser mucho antes de lo que creemos. Antes de que se reanuden los antiguos sacrificios del templo, debe darse un elemento crucial, la aparición de una vaca alazana. No cualquier vaca joven servirá. Debe ser impecable, perfecta y sin mancha, como se requiere para el ritual especial de purificación descrito en Números 19. Las cenizas de dicha vaca son vitales. Se utilizan para purificar ritualmente a los sacerdotes y los terrenos del templo de la contaminación, en particular la causada por el contacto con los muertos. Sin esta purificación, no se pueden realizar sacrificios ni comenzar la adoración en el templo. Sorprendentemente, en nuestra generación ya han nacido varias novillas rojas. Algunas incluso han sido trasladadas en avión desde Texas a Israel. Estos animales excepcionales se vigilan con sumo cuidado para garantizar su pureza. Los criterios son estrictos: si se descubren incluso 2 pelos que no sean rojos, el animal es descalificado inmediatamente. Sin embargo, por ahora, algunas de estas novillas aún cumplen los requisitos. Esto significa que cuando una de ellas alcance la madurez, normalmente a los 2 o 3 años de edad, la tan esperada ceremonia de purificación finalmente podrá tener lugar. En ese momento, el sacerdocio estará plenamente consagrado y todo estará listo. Todo está tomando forma, tal como predijo la Biblia. El desarrollo de la profecía de Daniel. El profeta Daniel habló de una semana, final de años, un periodo de 7 años, que comenzaría con un pacto o tratado, probablemente con la participación de Israel y las naciones vecinas. Muchos lo interpretan como un futuro acuerdo de paz o pacto de seguridad en Oriente Medio. Pero Daniel advierte que, a mitad de esos 7 años, el anticristo romperá el pacto. Entrará en el templo reconstruido, detendrá los sacrificios y cometerá el acto blasfemo conocido como la abominación desoladora. Este evento crítico marca la mitad de los 7 años y da inicio a un tiempo de tribulación sin precedentes en la tierra. Así que aquí estamos. El sacerdocio está casi restaurado. La vaca alazana está casi en su mayoría de edad. Y las tensiones en Oriente Medio aumentan a diario. ¿Podríamos estar en el umbral de la semana 70 de Daniel? Solo Dios conoce el momento exacto. Pero Jesús nos dio instrucciones claras. Nos advirtió que permaneciéramos despiertos y alerta, para que no nos tomaran desprevenidos. En Mateo 12 y 42, Jesús dijo: Por tanto, velad, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Un llamado a la vigilancia, no al miedo. No estamos llamados a fijar fechas, sino a discernir los tiempos. Todo lo que sucede en Israel, y en todo el mundo, apunta a la época profética en la que estamos entrando. Este no es momento para temer. Es momento de fe. Si el sumo sacerdote ha sido elegido, si el templo está a punto de levantarse y si la profecía bíblica se alinea ante nuestros ojos, entonces debemos responder. Ahora es el momento de acercarnos más a Dios que nunca. Estas señales no pretenden asustarnos, sino despertarnos, recordarnos que Jesús viene pronto. ¿Está tu corazón listo? El sumo sacerdote que realmente necesitamos. Si nunca has entregado tu vida a Jesucristo, no esperes. Él no solo es el Salvador del mundo, también es nuestro eterno sumo sacerdote. Hebreos 4 y 14 nos recuerda. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ascendió al cielo, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme la fe que profesamos. Ningún sacerdote terrenal, ningún templo, ningún sacrificio animal podrá jamás reemplazar lo que Jesús ya logró en la cruz. Su sacrificio fue definitivo, perfecto, completo y eterno. Sin embargo, los acontecimientos que ahora se desarrollan en Israel deben suceder, pues forman parte del gran plan de Dios para llevar esta era a su fin. El significado profético. El regreso de un sumo sacerdote es mucho más que un gesto ceremonial. Es una señal profética, una alarma divina que apunta directamente a las palabras de Daniel, Jesús y el libro de Apocalipsis.
Todo se está acelerando. Las piezas están encajando a una velocidad asombrosa. Y mientras lo hacen, una verdad permanece inquebrantable: Dios tiene el control total, y su palabra cobra vida ante nuestros ojos. Un desafío final. Así que prepárense. Estén atentos. Anímense. Vivimos en uno de los tiempos más proféticos e inspiradores de la historia. Y aunque el mundo se oscurezca, para quienes pertenecen a Cristo, la luz de su venida brilla cada vez más. Mantente cerca del Señor. Fortalece tu fe. Y sigue mirando hacia arriba, porque tu redención se acerca. Repasando el rol del sumo sacerdote. Para comprender la importancia de este desarrollo, debemos remontarnos al Antiguo Testamento. En el antiguo Israel, el sumo sacerdote ocupaba una posición de autoridad espiritual incomparable. Solo él podía entrar al lugar santísimo, la cámara más interna del templo, un día al año, Yom Kippur, el día de la expiación. En ese día solemne, realizaba elaborados rituales para expiar los pecados de la nación, rociando la sangre de los animales sacrificados sobre el propiciatorio sobre el arca de la alianza. Este acto simbolizaba el perdón de Dios y la restauración de la relación de su pueblo con él. Pero todo cambió en el año 70 después de Cristo, cuando las fuerzas romanas destruyeron el segundo templo. Los vasos sagrados fueron saqueados, el sacerdocio se disolvió e Israel entró en casi 2 milenios sin templo, sacrificios ni un sacerdocio funcional. Durante generaciones, estos antiguos rituales parecieron relegados a las páginas de las Escrituras. Sin embargo, la profecía bíblica habla de un tiempo en que regresarán. La asombrosa profecía de Daniel. El profeta Daniel, escribiendo hace más de 2500 años, describió una secuencia de eventos para los últimos días. En Daniel 9:27, escribió: Él confirmará un pacto con muchos por un 7. A la mitad del 7, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Y en el templo, erigirá una abominación que causa desolación. Este pasaje predice un periodo futuro de 7 años en el que se reanudarán los sacrificios en un templo reconstruido. Sin embargo, a mitad de ese periodo, el anticristo romperá un pacto, detendrá los sacrificios y profanará el lugar santo con lo que Jesús llamó la abominación desoladora, Mateo 12 y 15. Durante siglos, los eruditos han debatido el momento y los detalles de estos eventos. Pero una cosa está clara: antes de poder detener los sacrificios, primero hay que empezar de nuevo. Y para que comiencen los sacrificios, debe haber sacerdotes listos para servir, y un sumo sacerdote que los dirija. Preparativos modernos, la obra del Instituto del Templo. En Jerusalén, los preparativos para el tercer templo han avanzado discretamente durante décadas. El Instituto del Templo, fundado en 1987, se ha dedicado a recrear todos los elementos necesarios para la restauración del servicio en el templo. Sus logros son asombrosos. Vasos sagrados, como la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y la menorá de oro, han sido reconstruidos meticulosamente según las especificaciones bíblicas. Las vestimentas sacerdotales, como el efod y el pectoral del sumo sacerdote, están listas. Incluso se ha creado una maqueta de la estructura exterior del Arca de la Alianza para fines ceremoniales. Pero quizás lo más significativo es su labor de entrenamiento de los descendientes de Aarón, los levitas, para servir como sacerdotes. Estos hombres no solo estudian textos antiguos, aprenden activamente los rituales, se purifican y se preparan para el servicio en el templo. La vaca roja, una pieza crítica del rompecabezas. Según Números 19, antes de que se puedan reanudar los sacrificios, los sacerdotes y el área del templo deben purificarse con las cenizas de una vaca roja perfecta. Este ritual purifica la impureza causada por el contacto con la muerte. Durante años, la ausencia de este animal fue un obstáculo para la restauración del templo. Pero, sorprendentemente, en los últimos años han nacido varias vacas rojas impecables, algunas incluso han sido trasladadas desde Texas a Israel. Estas vaquillas son monitoreadas de cerca para garantizar que permanezcan sin defectos. Si se descubren incluso 2 pelos que no sean rojos, son descalificadas. Gracias por ver el vídeo. No te pierdas lo que viene, asegúrate de estar aquí para el próximo.